Imagina descubrir que toda tu vida ha sido una mentira. Que la persona en quien más confiabas, con quien compartiste los momentos más íntimos durante 20 años, ha estado viviendo una doble vida. Hoy te voy a contar la historia más impactante que he recibido en nuestro canal, una historia que te hará reflexionar sobre las señales que muchas veces ignoramos y cómo una sola decisión puede cambiar el destino de toda una familia para siempre. Mi nombre es tu narrador de confianza y en este video te revelaré cada detalle de esta historia real que nos envió María Elena, una mujer valiente de 52 años de edad, originaria de México, quien decidió compartir su experiencia para ayudar a otras personas que podrían estar viviendo una situación similar. Te aseguro que lo que escucharás hoy te mantendrá al borde de tu asiento, porque esta no es solo una historia de traición, es una historia de supervivencia, de fortaleza y de cómo a veces la vida nos pone pruebas que jamás imaginamos enfrentar. Pero antes de comenzar, quiero pedirte un favor muy especial. Si esta historia te impacta, si sientes que puede ayudar a alguien más, dale clic al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal Amantes al Descubierto, porque aquí encontrarás historias reales que te harán valorar cada momento de tu vida y te darán herramientas para enfrentar cualquier situación. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote contenido de calidad. Todo comenzó un martes por la mañana del mes de marzo, cuando María Elena despertó como cualquier otro día. Había preparado el desayuno para su esposo Roberto, un hombre de 55 años que trabajaba como gerente en una empresa de construcción. Llevaban casados 20 años y tenían 2 hijos, Alejandro de 18 años, quien estaba por ingresar a la universidad, y Sofía de 15 años, una adolescente llena de sueños y proyectos. María Elena siempre se consideró una mujer afortunada. Tenía una familia estable, una casa propia en un barrio tranquilo, y aunque no eran millonarios, nunca les faltaba nada. Roberto era un hombre trabajador, responsable, que siempre llegaba a casa a la hora de la cena y los fines de semana los dedicaba completamente a la familia. Era el tipo de esposo que muchas mujeres soñarían tener. Pero esa mañana de marzo, algo iba a cambiar para siempre la vida de María Elena. Roberto había salido temprano al trabajo, como siempre, pero se había olvidado su teléfono celular sobre la mesita de noche. María Elena lo tomó pensando en llevárselo a la oficina durante su hora de almuerzo, cuando de repente el teléfono comenzó a sonar. En la pantalla apareció un nombre que hizo que el corazón de María Elena se detuviera por un instante. Amor de mi vida. Ese no era el nombre con el que Roberto la tenía guardada en su teléfono. Ella aparecía simplemente como María Casa. La llamada se cortó, pero inmediatamente llegó un mensaje de texto de ese mismo contacto que decía: mi amor, anoche fue increíble. No puedo esperar a verte otra vez. Te amo con toda mi alma. María Elena sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. Sus manos comenzaron a temblar y por un momento pensó que estaba teniendo una pesadilla. Pero no, era real. El teléfono estaba ahí, en sus manos, mostrándole una realidad que jamás había imaginado. Con el corazón acelerado, María Elena decidió revisar más mensajes. Lo que encontró la dejó completamente devastada. Había cientos de mensajes intercambiados durante los últimos 6 meses con esta persona llamada amor de mi vida. Mensajes románticos, fotografías íntimas, planes para encontrarse, declaraciones de amor apasionadas. Era como leer la correspondencia de 2 adolescentes enamorados, pero uno de esos adolescentes era su esposo de 20 años. Entre los mensajes, María Elena descubrió que la otra persona se llamaba Valentina, que tenía 32 años, 20 años menor que Roberto, y que trabajaba como recepcionista en la misma empresa donde laboraba. Los mensajes revelaban que la relación había comenzado hacía 6 meses, después de una fiesta de la empresa, y que se habían estado viendo regularmente en un pequeño apartamento que Roberto había rentado específicamente para estos encuentros. Pero lo que más dolor le causó a María Elena fue leer los planes que Roberto y Valentina tenían para el futuro. Hablaban de irse a vivir juntos, de formar una nueva familia, incluso de tener hijos. Roberto le había prometido a Valentina que se divorciaría de María Elena antes de que terminara el año, y que comenzarían una nueva vida juntos en otra ciudad. María Elena se quedó sentada en su cama durante horas, leyendo mensaje tras mensaje, sintiendo como cada palabra era como una puñalada en su corazón. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre su vida, sobre el hombre con quien había compartido 2 décadas,
Era una mentira. Se preguntaba cómo había sido tan ciega, cómo no había notado las señales. Comenzó a recordar y todo empezó a tener sentido. En los últimos meses, Roberto había estado llegando más tarde del trabajo, siempre con excusas perfectas. Reuniones importantes, proyectos urgentes, cenas con clientes. Había comenzado a cuidar más su apariencia, hacía ejercicio con más frecuencia, había cambiado su colonia, incluso había renovado completamente su guardarropa. María Elena había pensado que era una crisis de los 50, algo normal en los hombres de su edad, y hasta se había sentido orgullosa de tener un esposo que se mantenía tan bien. También recordó las veces que Roberto había salido los fines de semana con supuestos compromisos de trabajo, o cuando había tenido que viajar por negocios con más frecuencia de lo normal. Todas esas ausencias ahora tenían una explicación diferente, y María Elena se daba cuenta de que había sido increíblemente ingenua. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, actuó como siempre, cariñoso, atento, preguntando por su día, cenando en familia, ayudando a Sofía con su tarea de matemáticas. María Elena lo observaba como si fuera un extraño. ¿Cómo era posible que actuara con tanta naturalidad? ¿Cómo podía besar a sus hijos, abrazarla a ella, comportarse como el perfecto padre de familia, cuando por las mañanas le escribía mensajes de amor apasionados a otra mujer? María Elena no durmió esa noche. Se quedó despierta observando a Roberto dormir tranquilamente a su lado, preguntándose quién era realmente ese hombre con quien había compartido su cama durante 20 años. Se sentía traicionada, humillada, pero sobre todo, se sentía perdida. No sabía qué hacer, cómo reaccionar, cómo enfrentar esta situación. Los siguientes días fueron los más difíciles de la vida de María Elena. Tenía que actuar normal frente a sus hijos, frente a Roberto, frente a su familia y amigos, mientras por dentro se desmoronaba completamente. Había perdido el apetito, no podía concentrarse nada, y cada vez que Roberto la tocaba o la besaba, sentía náuseas. Durante una semana, María Elena estuvo debatiéndose entre confrontar a Roberto inmediatamente o investigar más para tener toda la información antes de tomar una decisión. Finalmente, decidió investigar. Necesitaba saber exactamente con qué se estaba enfrentando. Contrató los servicios de un investigador privado, un hombre discreto recomendado por una amiga abogada. Le entregó toda la información que había encontrado en el teléfono de Roberto y le pidió que investigara a fondo la situación. El investigador le advirtió que la información que encontrara podría ser aún más dolorosa, pero María Elena estaba decidida a conocer toda la verdad. 2 semanas después, el investigador le entregó un informe completo que confirmara sus peores temores y le reveló detalles que jamás había imaginado. Roberto no solo tenía una relación con Valentina, sino que había estado manteniendo un apartamento para ella durante 6 meses, le había regalado joyas costosas, habían viajado juntos a varios destinos durante sus supuestos viajes de negocios, e incluso había abierto una cuenta bancaria conjunta con ella. Pero lo más impactante de todo era que Valentina estaba embarazada de 3 meses, y Roberto estaba completamente al tanto de la situación. Los mensajes más recientes que el investigador había logrado interceptar mostraban que Roberto estaba emocionado por ser padre nuevamente y que había comenzado los trámites para el divorcio, aunque María Elena no había recibido ningún documento todavía. El informe también incluía fotografías de Roberto y Valentina juntos en restaurantes, hoteles, parques, actuando como una pareja completamente enamorada. En las fotos se veía a Roberto más feliz de lo que María Elena lo había visto en años. Era evidente que no se trataba solo de una aventura pasajera, sino de una relación seria en la que Roberto había invertido no solo emociones, sino también dinero de la familia. María Elena descubrió que Roberto había estado desviando dinero de sus ahorros familiares para mantener esta doble vida. Dinero que habían estado guardando para la universidad de Alejandro, para las quinceañeras de Sofía, para su fondo de retiro, había sido utilizado para pagar el apartamento de Valentina, sus regalos, sus viajes y todos los gastos de esta relación paralela. La traición no era solo emocional, era también económica. Roberto había puesto en riesgo la estabilidad financiera de toda la familia por mantener a su amante, y lo había hecho sin el menor remordimiento. María Elena se sintió no solo engañada como esposa, sino robada como socia de una vida construida juntos durante 20 años. Con toda esta información en sus manos,
María Elena tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Sabía que su matrimonio había terminado, que ya no había vuelta atrás, pero tenía que pensar en sus hijos, en su futuro, en cómo proteger lo que quedaba de su patrimonio familiar. Consultó con 3 abogados diferentes para conocer sus opciones legales. Todos le aconsejaron que reuniera toda la evidencia posible antes de confrontar a Roberto, y que tomara medidas para proteger sus bienes. María Elena siguió sus consejos al pie de la letra. Primero, hizo copias de todos los documentos financieros de la familia, cuentas bancarias, inversiones, propiedades, seguros. Descubrió que Roberto había movido mucho más dinero del que ella había imaginado. Había vaciado casi completamente su cuenta de ahorros conjunta y había pedido un préstamo sobre la casa sin consultarle. Segundo, documentó minuciosamente toda la evidencia de la infidelidad: screenshots de mensajes, fotografías del investigador, registros de gastos inusuales, comprobantes de pagos del apartamento de Valentina. Su abogado le aseguró que con toda esta evidencia podría obtener una compensación justa en el proceso de divorcio. Tercero, y esto fue lo más difícil, comenzó a preparar emocionalmente a sus hijos para lo que se venía. Sin contarles directamente sobre la infidelidad de su padre, comenzó a hablarles sobre los cambios que a veces ocurren en la vida, sobre la importancia de mantenerse unidos como familia sin importar las circunstancias, y sobre el amor incondicional que ella sentía por ellos. Finalmente, después de un mes de preparación, María Elena decidió que había llegado el momento de confrontar a Roberto. Eligió un sábado por la mañana, cuando los niños habían salido con sus abuelos paternos. Quería tener esta conversación en privado, sin testigos, para poder hablar con total honestidad. Cuando Roberto llegó del gimnasio esa mañana, María Elena lo estaba esperando en la sala con todos los documentos organizados sobre la mesa de centro. Roberto inmediatamente supo que algo estaba pasando por la expresión seria de María Elena y por la forma en que había organizado los papeles. «Tenemos que hablar», le dijo María Elena con una voz más calmada de lo que ella misma esperaba. Roberto se sentó frente a ella, y María Elena pudo ver en sus ojos que sabía exactamente de qué se trataba la conversación. «Sé todo sobre Valentina», dijo María Elena, yendo directamente al punto. «Sé sobre el apartamento, sobre el dinero que has estado gastando, sobre el embarazo, sobre tus planes de divorcio. Lo sé todo, Roberto». Roberto no trató de negar nada. Su primera reacción fue agachar la cabeza y quedarse en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz quebrada que María Elena nunca había escuchado antes. «María Elena, ¿yo? No sabes cuánto lo siento. Nunca quise que te enteraras de esta manera. Nunca quise lastimarte». «¿Nunca quisiste lastimarme?», respondió María Elena con una mezcla de dolor y indignación. «Roberto, me has estado mintiendo durante 6 meses. Has estado robando dinero de nuestra familia para mantener a tu amante. Has puesto en riesgo el futuro de nuestros hijos por una mujer que tiene 20 años menos que tú. ¿Cómo puedes decir que no querías lastimarme?». Roberto comenzó a llorar, algo que María Elena solo había visto una vez antes, cuando nació su hijo Alejandro. Le explicó que su relación con Valentina había comenzado como algo inocente, solo conversaciones en la oficina, pero que poco a poco se había convertido en algo más. Le dijo que se había enamorado de verdad, que no había sido solo atracción física o una crisis de mediana edad. «Ella me hace sentir joven otra vez, María Elena. Me hace sentir especial, deseado, emocionado por la vida. Sé que suena terrible, pero hacía años que no me sentía así. Nuestro matrimonio se había vuelto rutinario, predecible. Ya no hablábamos de sueños, solo de responsabilidades». María Elena escuchó cada palabra con una mezcla de dolor y asombro. ¿Roberto realmente la estaba culpando a ella por su infidelidad? ¿Estaba justificando su traición diciéndole que su matrimonio era aburrido? «Roberto», le dijo María Elena con una firmeza que la sorprendió a ella misma, «si no eras feliz en nuestro matrimonio, lo que tenías que hacer era hablar conmigo, buscar ayuda profesional, trabajar juntos para mejorar nuestra relación. Lo que no tenías derecho a hacer era engañarme durante 6 meses, gastar nuestros ahorros en otra mujer y planear una nueva vida a mis espaldas. Eso no es amor, Roberto, es cobardía». La conversación continuó durante 3 horas.
Roberto admitió todos los detalles que María Elena ya conocía y algunos más que la lastimaron aún más profundamente. Le confesó que había estado comparándola constantemente con Valentina, que había perdido la atracción física hacia ella, que se había enamorado realmente de la otra mujer y que, aunque le dolía lastimar a la familia, no podía renunciar a esa relación. Valentina está embarazada. María Elena. Voy a ser padre otra vez. No puedo abandonarla ahora. La amo de verdad, y ella me ama a mí. Sé que es difícil de entender, pero tengo derecho a ser feliz. María Elena sintió como si Roberto le hubiera dado una bofetada. ¿Derecho a ser feliz? ¿Y qué pasaba con su derecho a ser respetada, con el derecho de sus hijos a tener un padre íntegro, con los votos matrimoniales que habían hecho 20 años atrás? Está bien, Roberto, le dijo finalmente María Elena. Tienes derecho a ser feliz, y yo tengo derecho a ser tratada con dignidad. Si quieres irte con Valentina, puedes hacerlo, pero no vas a destruir a esta familia en el proceso. Vamos a divorciarnos, pero lo vamos a hacer de la manera correcta, pensando en nuestros hijos y siendo justos con la vida que construimos juntos. Roberto pareció aliviado de que María Elena estuviera siendo tan razonable, pero no sabía que ella ya había hablado con abogados y tenía un plan completo para proteger sus intereses y los de sus hijos. En las semanas siguientes, comenzó el proceso de divorcio más civilizado que María Elena había visto. Roberto, quizás por culpa o quizás porque realmente quería minimizar el daño, accedió a la mayoría de las demandas de María Elena sin mayor resistencia. Ella se quedaría con la casa, con la custodia principal de los hijos, y con una pensión alimentaria generosa que aseguraría la estabilidad económica de la familia. El proceso legal tomó 6 meses, durante los cuales Roberto se mudó a un apartamento cercano para poder seguir viendo a sus hijos regularmente. Durante este tiempo, María Elena se enfocó en reconstruir su vida y en ayudar a sus hijos a procesar la separación de sus padres. Alejandro, quien ya tenía 18 años, tomó la noticia con más madurez de la esperada. Aunque estaba decepcionado y enojado con su padre, entendía que a veces los matrimonios no funcionan y que era mejor que sus padres fueran honestos sobre sus sentimientos en lugar de seguir fingiendo. Sofía, por su parte, tuvo una reacción más emocional. Se sintió traicionada por su padre y durante varios meses se negó a visitarlo o incluso a hablar con él por teléfono. María Elena tuvo que trabajar muy duro para ayudar a su hija a procesar sus emociones sin llenarla de resentimiento hacia Roberto. Papá cometió errores muy graves, le explicaba María Elena a Sofía, pero sigue siendo tu padre y te ama. Los adultos a veces toman decisiones equivocadas, pero eso no significa que tengas que cargar con esa rabia para siempre. El perdón no es para él, es para ti, para que puedas seguir adelante sin tanto dolor en tu corazón. Durante este proceso, María Elena también tuvo que enfrentarse a sus propias emociones. Había días en que se sentía fuerte y optimista sobre su futuro, y había otros en que la tristeza y la sensación de fracaso la abrumaban completamente. Buscó ayuda profesional con una psicóloga especializada en divorcios y traumas emocionales, lo cual le ayudó enormemente a procesar todo lo que había vivido. La terapia le ayudó a entender que la infidelidad de Roberto no era reflejo de su valor como mujer o como esposa, sino de las decisiones equivocadas que él había tomado. Le ayudó a dejar de culparse a sí misma por no haber sido suficientemente atractiva, interesante o cariñosa. Le ayudó a recuperar su autoestima y a comenzar a soñar nuevamente con su futuro. 6 meses después de la confrontación inicial, el divorcio fue finalizado legalmente. Roberto se casó con Valentina 2 meses después, y 3 meses más tarde nació su hijo, un niño al que llamaron Santiago. Roberto parecía feliz en su nueva vida, y aunque al principio esto le dolía mucho a María Elena, con el tiempo aprendió a verlo con indiferencia. María Elena, por su parte, comenzó a reconstruir su identidad como mujer soltera después de 20 años de matrimonio. Se inscribió en clases de yoga, comenzó a trabajar medio tiempo en una boutique de una amiga, renovó completamente la decoración de su casa, y poco a poco fue recuperando la confianza en sí misma. Un año después del divorcio, María Elena se sentía como una persona completamente nueva. Había perdido 15 kilos, tenía una nueva carrera profesional que la apasionaba, había hecho nuevas amistades, y por primera vez en años se sentía genuinamente feliz y en paz consigo misma.
Alejandro había comenzado la universidad y estaba destacando académicamente. Mantenía una relación cordial con su padre, pero había dejado claro que no aprobaba las decisiones que había tomado. Sofía, después de un año de terapia familiar, había logrado reconstruir su relación con Roberto, aunque nunca volvió a ser la misma de antes. La relación entre María Elena y Roberto se había convertido en una cordial sociedad parental. Hablaban solo de lo necesario relacionado con los niños, se trataban con respeto, pero habían logrado establecer límites claros que les permitían coexistir sin drama. 2 años después del divorcio, algo inesperado sucedió. Roberto se presentó en la casa de María Elena una tarde, pidiendo hablar con ella en privado. Se veía demacrado, triste, muy diferente al hombre radiante de felicidad que había sido durante los primeros meses de su nueva relación. María Elena, le dijo con voz quebrada, creo que cometí el error más grande de mi vida. Valentina no es la persona que yo pensaba que era. Nuestra relación se ha vuelto tóxica, llena de peleas y reproches. Ella es muy celosa, controladora, y solo parece interesarle el dinero que puedo darle. Además, desde que nació Santiago, apenas me permite verlo. Siento que estoy viviendo una pesadilla. María Elena lo escuchó sin interrumpirlo, pero internamente se sintió validada. Durante meses se había preguntado si Roberto realmente había encontrado la felicidad que buscaba, o si eventualmente se daría cuenta de lo que había perdido. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que te hice, continuó Roberto, pero ¿crees que podríamos intentarlo otra vez? ¿Crees que podrías perdonarme y darme una segunda oportunidad? He aprendido mucho sobre mí mismo en estos 2 años, y ahora entiendo el valor de lo que teníamos. María Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las palabras de Roberto. Hacía 2 años, escuchar esas palabras habría sido lo que más deseaba en el mundo. Pero ahora, después de todo el crecimiento personal que había experimentado, después de haber reconstruido su vida y haber encontrado su propia felicidad, la propuesta de Roberto no le causaba la alegría que él probablemente esperaba. Roberto, le respondió con calma y claridad, aprecio que hayas venido a disculparte, y me alegra saber que has reflexionado sobre tus decisiones. Pero yo ya no soy la misma mujer que era hace 2 años. He crecido, he sanado, he construido una nueva vida de la que estoy orgullosa. No puedo regresar a ser quien era antes, y francamente, no quiero hacerlo. Roberto insistió durante varias conversaciones más, prometiendo que había cambiado, que ahora valoraba lo que habían tenido, que haría cualquier cosa por recuperar a su familia. Pero María Elena había aprendido una lección muy valiosa durante esos 2 años. El respeto perdido es muy difícil de recuperar, y ella ya no estaba dispuesta a conformarse con menos de lo que merecía. El amor no es suficiente, Roberto, le explicó durante su última conversación sobre el tema. El amor tiene que estar acompañado de respeto, de honestidad, de compromiso real. Tú no solo me fuiste infiel, sino que me mentiste durante meses, gastaste nuestros ahorros familiares en otra mujer y pusiste en riesgo el bienestar de nuestros hijos. Esas no son acciones de alguien que ama verdaderamente. Son acciones de alguien que pone sus propios deseos por encima del bienestar de su familia. Roberto eventualmente aceptó que María Elena había tomado una decisión definitiva. Siguió con su matrimonio con Valentina, aunque los problemas entre ellos continuaron escalando. María Elena supo por sus hijos que Roberto no parecía ser feliz en su nueva vida, pero ya no era su responsabilidad ni su problema. 3 años después del divorcio, María Elena conoció a Eduardo, un hombre viudo de 58 años, profesor de literatura jubilado, quien había perdido a su esposa por cáncer 5 años atrás. Eduardo era todo lo que Roberto no había sido: honesto, transparente, comunicativo y completamente comprometido con construir una relación basada en el respeto mutuo. Su relación con Eduardo comenzó como una amistad que gradualmente se fue convirtiendo en algo más profundo. Eduardo conocía toda la historia de María Elena y admiraba la fortaleza con la que había enfrentado la traición y reconstruido su vida. Nunca trató de apurarla o presionarla, sino que respetó completamente su proceso de sanación. Cuando María Elena me escribió esta carta para compartir su historia, habían pasado 4 años desde su divorcio. Estaba felizmente en una relación con Eduardo,
sus hijos habían crecido y prosperado a pesar de las circunstancias, y ella se había convertido en una mujer completamente diferente. Más fuerte, más segura de sí misma, más clara sobre lo que quería y lo que no estaba dispuesta a tolerar en su vida. Quiero que otras mujeres sepan, escribió en su carta, que sobrevivir a una infidelidad no solo es posible, sino que puede ser el comienzo de la mejor etapa de tu vida. Al principio pensé que mi mundo se había acabado, que nunca podría ser feliz otra vez, que había fracasado como esposa y como mujer. Pero ahora entiendo que la traición de Roberto no era sobre mí, era sobre él y sus propias inseguridades y debilidades. María Elena también quiso compartir los consejos que le habría dado a su yo del pasado, esas lecciones que aprendió durante su proceso de sanación y que considera fundamentales para cualquier mujer que esté pasando por una situación similar. Primero, confía en tu instinto. Si algo se siente diferente en tu relación, si tu pareja está actuando de manera extraña, no ignores esas señales. No necesariamente significa que te esté siendo infiel, pero sí significa que algo está cambiando y que mereces una explicación honesta. Segundo, no te culpes a ti misma por las decisiones de tu pareja. La infidelidad no es nunca culpa de la persona traicionada. No importa qué problemas pudiera haber en la relación, la infidelidad es una decisión consciente que toma una persona, y esa persona es completamente responsable de las consecuencias. Tercero, busca ayuda profesional. El trauma de la infidelidad es real y profundo, y mereces tener apoyo profesional para procesarlo. Un buen terapeuta te ayudará a sanar, a recuperar tu autoestima y a tomar decisiones claras sobre tu futuro. Cuarto, no tomes decisiones importantes inmediatamente. Date tiempo para procesar la información, para sentir todas las emociones, para pensar claramente sobre lo que quieres para tu futuro. Las decisiones tomadas desde el dolor y la rabia raramente son las mejores decisiones a largo plazo. Quinto, protege tus intereses económicos. Muchas mujeres se enfocan tanto en el dolor emocional que olvidan proteger su estabilidad financiera. Documenta todo, consulta con abogados, y asegúrate de que tu futuro económico esté protegido. Sexto, y esto es muy importante, no uses a tus hijos como armas contra tu pareja infiel. Por más dolor que sientas, tus hijos necesitan procesar esta situación de manera saludable, y eso solo es posible si tú actúas con madurez y los proteges del conflicto entre adultos. Séptimo, el perdón es un proceso, no un evento. No te presiones para perdonar antes de estar lista, pero tampoco te aferres al resentimiento para siempre. El perdón es más para ti que para la persona que te lastimó, porque te libera de cargar con esa rabia y ese dolor. Y finalmente, recuerda que tienes valor más allá de cualquier relación. Eres una persona completa y valiosa por ti misma, no porque alguien más te elija o te ame. Reconstruir tu vida después de una traición es una oportunidad para redescubrir quién eres realmente y qué quieres para tu futuro. La historia de María Elena es un testimonio poderoso de la capacidad humana para sanar, crecer y construir una vida mejor después de la traición más dolorosa. Su experiencia nos enseña que aunque la infidelidad puede destruir un matrimonio, no tiene que destruir a la persona que la sufre. 4 años después de descubrir la doble vida de Roberto, María Elena no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Había encontrado el amor verdadero con Eduardo, había criado hijos fuertes y resilientes, había construido una carrera profesional que la apasionaba, y se había convertido en una inspiración para otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Roberto, por su parte, había aprendido de la manera más difícil que el pasto no siempre es más verde del otro lado. Su relación con Valentina había terminado siendo exactamente lo que María Elena había predicho. Una relación basada en la pasión del momento, sin la solidez que solo se construye con años de respeto mutuo y compromiso verdadero. Pero quizás la lección más importante de esta historia no es sobre el karma o la justicia, sino sobre el poder de la dignidad personal. María Elena eligió no quedarse atrapada en el papel de víctima, sino convertirse en la protagonista de su propia historia de superación. Si tú estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que no estás sola. Miles de mujeres han caminado este camino antes que tú, y miles más lo harán después. El dolor que sientes ahora es real y válido, pero no es permanente. Tienes la fuerza para superarlo, la sabiduría para aprender de él y el valor para construir algo mejor.
Recuerda que una relación verdaderamente amorosa se basa en la honestidad, el respeto y el compromiso mutuo. Si tu pareja no puede darte esas cosas básicas, entonces no merece el privilegio de estar en tu vida. Mereces a alguien que te valore, que te respete y que te ame lo suficiente como para ser completamente honesto contigo, incluso cuando sea difícil. Y si decides que prefieres estar sola en lugar de estar en una relación que no te honra, esa también es una decisión válida y poderosa. La soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que no te respeta. Antes de terminar, quiero recordarte que si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has encontrado valor en las lecciones que compartió María Elena, dale clic al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal Amantes al Descubierto. Aquí encontrarás más historias reales de personas valientes que han decidido compartir sus experiencias para ayudar a otros. También quiero invitarte a que compartas tu propia historia si sientes que puede ayudar a alguien más. Puedes escribirnos a través de los comentarios o enviarnos un mensaje privado. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para encontrar la fuerza de seguir adelante. Gracias por acompañarnos en esta historia de dolor, crecimiento y triunfo. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te hará reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de valorarte a ti mismo. Hasta la próxima, y recuerda, siempre mereces respeto, honestidad y amor verdadero.